Muy buenos días, que el Señor te bendiga en este día. Hoy quiero bendecir tu vida. En el Salmos 37, versículo 4 y 5 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón, y encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Así es que en este día yo te invito a que encomiendes a Dios tu día, y Él va a hacer y provocar una bendición poderosa en tu vida. En esta oportunidad quiero darle muchas gracias a Dios por permitirme compartir contigo Primera de Reyes, capítulo 13. Así es que te invito a que puedas abrir tu Biblia y tener un cuaderno, un lapicero al lado donde puedas estudiar conmigo Primera de Reyes, capítulo 13. Esta es una historia muy interesante, fíjate. Es un hecho de la vida real donde vemos la intervención directa de Dios para defender a sus hijos, pero también vemos esas trampas que muchas veces se nos presentan en la vida, y por falta de una firmeza en nuestro corazón caemos en la trampa y tenemos consecuencias nefastas, ¿verdad? Entonces esto es una historia de trampas, es una historia de una falta de discernimiento, y también vemos cómo Dios puede actuar inmediata y directamente en la vida de una persona. Así es que vamos a ir, gracias al precioso Espíritu Santo quien nos dirige en este compartir esta mañana. Comienza la historia diciendo: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, ¿no? Aquí vamos a explicar, primero recordar esto. Jeroboam era el rey de las 10 tribus de Israel, que en un momento se habían dividido por causa del pecado de idolatría que tenían ellos. Las tribus se dividen, solo queda una tribu dirigida por Roboam, el hijo de Salomón. Una tribu se queda con él y las otras 10 tribus se quedan con Jeroboam, ¿ok? Entonces vemos un Israel dividido ahora, una parte aquí, una tribu aquí y 10 tribus bajo el gobierno de Jeroboam. Entonces yo quiero explicarte un poquito este contexto que es tan importante que puedas entenderlo, ¿no? Recuerda que el pueblo de Israel siempre tenía que adorar a Dios, ¿no? Y Dios había establecido un lugar específico donde ellos tenían que ir a adorar a Dios. Entonces dice la Biblia que todos se acercaban al tabernáculo, al lugar santo, para llevar sus ofrendas, para quemar sus sacrificios y poder recibir perdón de pecados y adorar a Dios. Ellos no lo hacían en su casa, sino que caminaban, viajaban hacia ese lugar, ¿no? Entonces, pero ahora ese lugar santo donde estaba el tabernáculo se había quedado en esa tribu que le pertenecía a Roboam, ¿no? Que estaba reinado por Roboam. Era una sola tribu y ahí estaba el lugar santo donde ellos tenían que adorar. Entonces los que estaban bajo el reinado de Roboam no tenían problema, porque ellos llegaban a este lugar santo y adoraban a Jehová de los ejércitos, el único y verdadero Dios. Pero ahora, ¿qué pasaba con las 10 tribus? Porque ya, como les mencioné, había una división en el pueblo de Israel. Ya había una separación. Ahora, ¿qué pasaba con las 10 tribus que estaban acá gobernadas por Jeroboam, ¿no? Ellos tenían que hacer un viaje largo hacia ese lugar gobernado por Roboam, para poder entrar al lugar santo y presentar sus sacrificios, adorar a Dios. Entonces, ese viaje largo sí o sí lo tenían que hacer, porque independientemente de la división, su convicción momentánea hacia Dios seguía vigente. Entonces, esto fue algo que preocupó
a Jeroboam, es algo que lo inquietó mucho, porque él decía en su mente, si estas 10 tribus van y viajan constantemente para rendir ofrenda y adoración a Jehová, a la tribu dirigida por Roboam que estaba en Jerusalén, eso es peligroso para mí, porque puede ser que de tanto ir hay en gracia con Roboam, con toda la gente de Jerusalén, y se unan todos contra mí. Y después me sacan del poder y no solamente eso, sino que me matan. Entonces no me conviene que la gente que yo gobierno vaya hasta Jerusalén a rendir culto. Entonces tengo que pensar algo, dijo. Y tuvo la pésima idea, la terrible idea de crear 2 becerros de oro en esos lugares para que el pueblo de Israel no tenga que viajar hasta Jerusalén para adorar a Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero, sino que se conformen con 2 becerros de oro. En otras palabras, confunde pues su política, confunde la política, o mejor dicho, mezcla la política con sus convicciones religiosas, por así decir, ¿ok? Con sus convicciones de fe. Entonces, mira, él dice, voy a crear los 2 becerros de oro, y le dice, termina de fabricarlos, y le dice al pueblo de Israel, le dice, aquí están sus dioses, aquí hay 2 altares, ya no tienen que viajar, total, Dios puede estar representado también en estas imágenes, así es que adoren aquí a estos becerros, tráiganle ofrendas. Y sabes que de la nada, porque no había sacerdotes allí, todos los sacerdotes estaban en Jerusalén, dice, tú, vengan, van a ser sacerdotes. Nunca habían sido instruidos para ser sacerdotes, pero los puso como sacerdotes. Y entonces la gente de Israel, que no tiene discernimiento, que obviamente no tenían el precioso Espíritu Santo, dice, bueno, sí, Dios puede estar representado en cualquier imagen, puede ser el becerro de oro. Y lo que más parece un cambio, ¿verdad? Un cambio de Dios, ¿no? O sea, antes yo adoraba a Jehová, ahora adoro a los becerros de oro. Sorprendente. Entonces, Israel comenzaba a adorar allí, presentaba sus inciensos, y esto obviamente subió a la presencia de Dios y obviamente provocó el enojo de Dios, ¿no? Entonces, acá dentro de los comentarios, dice que él tuvo temor, su miedo a perder su reinado, lo llevó a construir los 2 altares con becerros de oro. Eso es tremendo y gravísimo, ¿no? En otras palabras, Jeroboam lleva a Israel a la idolatría, los conduce a la idolatría. Imagínate un gobernante conduciendo una nación a la idolatría, ¿no? Por causa de su propia conveniencia, ¿no? Buscando su conveniencia. Jeroboam se convierte en un ejemplo de un líder político que moldea la religión para su propio propósito, para su propia conveniencia. Y eso literalmente fue una pésima idea. Y como les mencionaba, Dios mira esto, obviamente provoca el enojo en Dios, porque recuerda que Dios está presente en nuestras vidas independientemente de que tú te des cuenta o no. Él siempre está mirando lo que hacemos, oyendo lo que hablamos con nuestra boca. Por eso tenemos que cuidar aún las conversaciones secretas que tengamos en familia. Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, y Dios siempre va a defender a sus hijos, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Ya te vas a dar cuenta por qué. Entonces, inmediatamente aquí viene ya el versículo 1 bajo esa introducción, ¿ok? Para que puedas entender esto. Dice que
Dios usa a un varón de Dios, ¿no? Acá no nos da el nombre de este varón porque era una persona anónima, ¿ok? No era una persona famosa, no era una persona que tenía una amplia trayectoria en la carrera pastoral, pero era un varón de Dios, dice aquí. Y esto es un buen ejemplo porque nos damos cuenta que Dios no necesita la fama de alguien para poder usarlo, sino que Dios usa aún las personas más sencillas, ¿no? Entonces, este varón de Dios se le aparece a Jeroboam, así de la nada se le aparece, viaja y llega a ese lugar, y justo dice, le estaba por echar incienso al altar, y entonces, y le suelta la palabra, ¿no? Le suelta la palabra. Y le dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, ¿no? Le suelta lo que Dios le había dicho a este varón de Dios que le diga a Jeroboam. Dice, he aquí que de la casa de David nacerá un niño, un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Le está dando una terrible noticia, porque le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Jeroboam, tú vas a morir y sobre tus huesos van a ser quemados todos los sacerdotes que tú levantaste para adorar a falsos dioses, ¿no? A estos becerros de oro, ¿no? Entonces sobre tus propios huesos serán ellos quemados, ¿no? Y entonces Jeroboam se queda pues paralizado y dice, ¿quién es este tipo? ¿De dónde apareció? Y lo primero que viene, su mecanismo de autodefensa, es decirle ahí a la guardia, arréstenlo, como dice aquí en la palabra, ¿no? Apréndanlo, arréstenlo, ¿no? Y levanta el dedo para señalar así, arréstenlo. Y sabes, yo te quiero decir algo, esto me llevaba a pensar en algo importante. Muchas veces tú y yo tenemos que decirle a las personas lo que la palabra del Señor establece. Por ejemplo, no sé, alguien que convive, que está bajo una convivencia, ¿no? Y no bajo un matrimonio, les decimos que se casen. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia. Y muchas veces somos víctimas, por así decir, vamos a poner esta palabra, ¿ok? De que nos señalen, esos son unos religiosos, esos son unos aleluyas. Cuando le decimos a alguien, mira, deja de hacer eso porque a Dios no le agrada, eso, y tú serás santo para que me corrijas a mí, ¿verdad? Son expresiones que suelen decir las personas, porque tal vez no quieren dejar su pecado, porque tal vez no les gusta que les digamos lo que dice la palabra, porque la palabra es ofensiva. Pero lo que no saben es que para nosotros también lo fue. Y para nosotros cada día también es una palabra que trae un reto a nuestras vidas. Y levantan el dedo y nos señalan. Entonces, ¿sabes qué es lo que me sorprende? Que aquí, al levantar el dedo y decirle, señalarlo, acusarlo, condenarlo, la Biblia dice que ningún arma forjada podrá prosperar y Dios condenará toda lengua que se levante en tu contra, ¿no? Y se levantó una lengua en contra de este varón de Dios por causa de la profecía que le estaba soltando, de la palabra de Dios, y en el momento su mano queda paralizada. Yo no sé qué enfermedad le pudo entrar en ese momento, tal vez lepra, como la mano seca, que era otro tipo de parálisis, donde los músculos se le quedaron totalmente tiesos, y él sintió ese impacto en ese momento. Eso es lo que dice la Biblia, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que también al mismo tiempo, este varón de Dios le dice, en este momento, para que tú veas que lo que yo digo es cierto,
el altar que tú has hecho a esos becerros se va a partir y se va a convertir en cenizas. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que eso sucede. Al mismo tiempo que la mano está paralizada, se parte el altar y la ceniza cae a la tierra. Todo se hace cenizas. Y el varón se queda totalmente espantado. Y lo primero que hace en su mente es pedirle al varón de Dios y decirle, por favor, sáname. Ora a Dios para que me sane, que me quite, que me devuelva el cuerpo normal, el brazo normal. Por favor, que me sane. Y aquí también nos vamos a detener porque quiero que entiendas esto. Si este tal Jeroboam realmente creía en esos becerros, que esos becerros representaban a Dios, ¿por qué no oró a esos becerros? ¿Por qué no le dijo, becerros, por favor, que mi brazo vuelva a la normalidad? No, sabes que su instinto de supervivencia lo lleva a pedirle a este varón de Dios que le restituya, que ore y que le restituya la salud. Sabes que en los momentos difíciles en nuestra vida, aún la persona más pecadora va a decir, Dios, ayúdame. Y no debemos esperar que esos momentos nos impulsen a buscar a Dios, ¿verdad? No en nuestro momento de necesidad, sino todo el tiempo. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que muy en el fondo del corazón de Jeroboam sabía que había un Dios único y verdadero, y que lo otro que estaba haciendo era una manipulación hacia el pueblo de Dios para una conveniencia propia, llevándolos a la idolatría, a una nación a ser idólatra. Esto era grave. Entonces, vemos también la actitud del varón de Dios, que después de haber dado la señal de que se rompió el altar, y que se hizo ceniza y cae a tierra, y de la mano paralizada, después de eso, y de que este rey Jeroboam lo acusa, ora al Señor, ora, y le dice, pues Padre, por favor, sánalo. Y mira, qué actitud tan humilde, ¿verdad? Porque pudo haber tenido la actitud de decirle, pero tú me acusaste, ese es el castigo de Dios para ti. Ahí vemos los legalistas, ¿verdad? La gente legalista, que hoy en día se le escucha mucho, ¿verdad? La gente que es legalista, la gente que es muy religiosa, ¿no? Ese es el castigo de Dios. Por lo que has hecho ahora estás castigado. Dios te ha castigado. Yo soy el varón de Dios y a mí me has levantado la mano, a mí me has acusado y has querido arrestarme. Así es que, bueno, arrepiéntete, ayuna, tal vez Dios te libere, ¿no? No, mira, fíjate que esa no tuvo una actitud de humildad. Varón de Dios ora y Dios le restituye. Aparentemente parecía que Jeroboam se había arrepentido, pero no era verdad, porque después de esto continuó haciendo lo mismo, dice la palabra, ¿te das cuenta? Entonces, no era pues un arrepentimiento. Entonces Jeroboam, al ver la actitud tan humilde de parte de este varón, le dice, acaba otra parte de esta historia muy importante, por favor ven a mi casa, vamos a almorzar, vas a comer pan, beber agua, descansar. Y el profeta, el varón de Dios, le dice, no puedo, así me dieras la mitad de tu reino, yo no puedo. Porque Dios me ha dicho que nada debo comer de tu casa, ni de este lugar, no debo beber el agua de este lugar, y es más, me tengo que ir por otro camino. Así es que nos vemos, Jeroboam. Traje la palabra y me voy. Y entonces hasta ahí había un 20 para este varón de Dios. Excelente, todo lo que hizo excelente, demostró humildad, obediencia a Dios. Escúchame. Cuando tú caminas en obediencia a Dios, cuando tú caminas en el camino que Dios te ha trazado, hay un adversario llamado Satanás. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este enemigo va a salir a querer sacarte porque te ha visto firme y quiere probar tu firmeza, te quiere sacar de ahí. Y muchas veces lo va a intentar una y otra vez. Y una de las formas por las cuales puede intentar es haciéndote una trampa, presentándote algo que parece bueno,
pero que es malo. Por ejemplo, si te presentan un trabajo, de toda la semana, hasta domingo tienes que trabajar, te van a pagar bien, es un buen sueldo. Eso no viene de Dios. El trabajo es bueno, parece bueno, pero no es de Dios. Porque Dios no va a ir contra su palabra. Su palabra dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo se lo dedicarás a Él. Cuando alguien te dice, por ejemplo, cómprate a casa, que es bonito, pero sabes que hay que hacer un trabajo sucio por ahí, que bueno, todo el mundo lo hace, ¿no? Eso es normal. ¿Sabes una cosa? Eso no viene de Dios, es una trampa del enemigo. Es una trampa. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Entonces, tienes que aprender a identificar cuál es la voz de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque el profeta se despide y va caminando y se sentía, me imagino, cansado porque estaba en ayuno. Y se sienta bajo la sombra de una encina, de un árbol, y ahí se encuentra, resumiéndote la historia, se encuentra con otro profeta, un profeta anciano, viejo, por así decir, es lo que dice la Biblia, no yo. Se le acerca y le dice, hola, varón de Dios. Yo también soy profeta, le dice, igual que tú. Dios también me usa igual que tú. Y un ángel se me ha aparecido y me ha dicho que te lleve a mi casa para que comas y para que bebas. Y él le dice, pero no puedo ir porque Dios me ha dicho que no. No, pero no te preocupes, un ángel se me apareció a mí. Yo soy profeta igual que tú. Trampa. Hay 2 criterios por el cual se cree que este profeta viejo hizo eso. Número uno, Número uno, porque tal vez sentía envidia en su corazón, porque él oyó de que este profeta había ido a traerle una palabra a Jeroboam y que Dios había partido el altar en 2 y que lo había convertido en cenizas, que la mano se le había paralizado, que él había orado y que la salud le había sido devuelta a Jeroboam, ¿ok? Él había escuchado todo eso y tal vez él nunca habría sido usado así como fue usado este varón de Dios y tal vez tuvo envidia en su corazón y dijo, no, yo lo tengo que hacer caer. Eso obviamente venía de parte de Satanás. ¿Satanás puede usar a gente cristiana? Claro que sí, Satanás puede usar a quien se deje ser usado, a quien sea víctima de él. Entonces va y le dice, le miente. La Biblia dice que le miente. Y entonces, wow, dice, se pasó, o sea, ¿y ahora qué hago, no? Dice que un ángel le ha hablado, entonces debe ser cierto. Mira, ten cuidado, ten mucho cuidado con aquella gente que no solamente vamos a nombrar en esta mañana a los legalistas, a los religiosos, sino hay gente que tal vez jala para su conveniencia, ¿no? Dios me ha hablado que tienes, por ejemplo, ¿no? Que tienes que entregar $1,000 y tu hijo se va a convertir a Cristo y vas a tener un carro, o sea, olvídate. Eso es una manipulación a conveniencia de la persona. Si alguien te dice, Dios me ha hablado esto, tú dile, Dios me tiene que hablar a mí también. Y si tú tienes una palabra de parte de Dios, recuerda, Dios no es mentiroso ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Entonces, si este profeta había recibido esa instrucción de parte de Dios y Dios no le había dicho a él de que, mira, luego te encontrarás en el camino con un profeta mío que mayor que tú, que un ángel se le va a aparecer, hazle caso. No, él no había recibido esa instrucción. Entonces te das cuenta, él iba derecho, pero hay una trampa y se tuerce en el camino. Es lo mismo con nuestra vida. Podemos ir derechos, puede haber una trampa por ahí del enemigo para torcernos. Pero recuerda, lo único que te va a mantener firme es la palabra de Dios. Lee la Biblia para que no te engañen. Lee la Biblia. La Biblia dice bien claro, si así un ángel se me apareciera en el cielo para decirme algo que no es lo que Dios me habló, sea anatema. Anatema quiere decir sea maldito. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Si alguien te dice, no, yo te soñé así, ten cuidado. Su sueño, pásalo por la palabra.
Ok, la palabra dice esto, 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 y Dios me tiene que hablar a mí. Entonces este profeta joven se deja convencer, va a su casa. Como les dije, tal vez fue por envidia de parte de este profeta viejo, o tal vez, como dicen otros comentaristas, fue porque le dio pena verlo fatigado, verlo cansado en ayuno, y tal vez le dijo, quiero llevarlo a mi casa, es un varón de Dios. Podría ser, no lo sabemos, pero nos ponemos en ambas posiciones. Y si fuera así, pues nosotros, la gente que predicamos la palabra, tenemos que aprender a respetar el proceso de alguien, ¿no? Él estaba tal vez en su proceso de cumplir la orden de Dios. No me puedo meter en eso, ¿no? Si Dios te ha hablado, yo no me quiero meter a decirte, no, sí, Dios te ha dicho que, Dios, por ejemplo, si Dios le ha dicho a alguien que ayune 3 días, yo no puedo ir a decirle, pero 3 días, no, ayuna un día nomás, yo te invito, vamos a almorzar, yo te llevo a comer un ceviche, y has ayunado un día, basta, o sea, no puedo, tengo que cerrar mi boca. Cuidado con lo que sale de tu boca cuando alguien está buscando a Dios. ¿Ok? Cuando alguien ha recibido una palabra específica de Dios, cuidado con lo que sale de tu boca. Entonces, el profeta joven acepta, va a su casa, están almorzando, están comiendo, y ahí sí, viene una palabra de parte de Dios a través del profeta viejo y le dice, ¿por qué me desobedeciste? Has caído en rebeldía. ¿Te das cuenta que la desobediencia es un acto de rebeldía? Entonces, y le dice, por lo que has hecho, le dice, no, perdón, por lo que has hecho, yo hoy voy a traer un castigo sobre ti. No serás enterrado con tus padres, serás enterrado en otro lugar el día que mueras. Y sabes una cosa, el hecho de que alguien, un ser humano, en aquel tiempo que muera y no sea enterrado con sus padres, eso significaba una deshonra. Entonces el profeta se asusta y sale y dice, no que Dios te había, yo me imagino, ¿no? Que le he dicho, pero no que Dios te había hablado o que un ángel se te había aparecido. ¿Por qué me mentiste? Has arruinado mi vida. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que soltamos a la gente. No, mira, hay gente que suele decir, Dios me ha dicho esto, Dios dice esto. Ten cuidado, ¿será realmente que Dios te ha hablado? ¿Será realmente que Dios te ha dicho? Yo he visto y he sido testigo muchas veces, Dios dice esto. Dios dice que un día va a pasar esto contigo. Dios dice que va a suceder esto. ¿Realmente Dios te habrá hablado? Si tú no tienes la certeza de que Dios te ha hablado, mejor es que cierres la boca. Y si alguien te dice a ti, Dios me ha hablado, pues dile, Señor, pruébame que esa palabra es verdad. Hay que probar la palabra, dice la Biblia. Quiero saber si es verdad. No vayas, no te avientas. Dios me ha dicho que vendas tu casa. ¿Será Dios o es una trampa? Si Dios te puede hablar a través de otra persona, sí es verdad, pero también que te hable a ti, para que tú tengas certeza. Cuando Dios te habla, Dios te va a dar certeza aquí en tu corazón, paz, certeza. Estoy seguro que Dios me ha hablado. Bueno, y el asunto es que acá pasan 2 últimas cosas sorprendentes. El profeta joven se despide, sale de ahí decepcionado, obviamente, y tal vez molesto con el profeta viejo, y dice que está caminando por el camino y le sale al encuentro un león. En Palestina, hasta el siglo XIII, había muchos leones por ahí. Le sale al encuentro un león y lo mata. Y su cuerpo queda tendido allí. Y la mula en la que montaba este profeta, este varón de Dios, se queda al costado está el león. Y ¿sabes qué es lo sorprendente? Que el león no se come, no se lo come al profeta, simplemente lo mata. El instinto de un león obviamente es comer y devorar a su presa. Y tenía ahí a la mula, que también pudo haberla atacado, pero no atacó a la mula, atacó al varón y no lo comió, solamente lo dejó muerto. Entonces, eso quiere decir que Dios usó al león para traer un juicio sobre la desobediencia de este profeta joven. Entonces, ¿qué sucedió acá? Dios fue estricto. Tal vez el profeta viejo pudo haber dicho, por mi culpa pasó esto. Dios debió mandarme el león a mí, pero se lo mandó a él. Y sabes una cosa,
A veces hay juicios de Dios que no entendemos. Pero a veces creemos que Dios va a comenzar a juzgar a la gente mala y perversa, a ellos primero. Y no es verdad. Con este ejemplo nos damos cuenta que a quienes Dios nos va a juzgar primero es a nosotros, a los que predicamos la palabra, a nosotros, con nosotros va a empezar su juicio. Porque se supone que debemos ser gente de ejemplo, gente de buenas obras, se supone. Con nosotros va a comenzar. Entonces, triste final para este profeta, por eso te decía, esta es una historia de trampa y de falta de discernimiento. El profeta se equivocó y lamentablemente esta historia pues termina así. Y lo último que puedo yo decirte es que tengas mucho cuidado con la desobediencia que podamos tener al Señor. Dios no está jugando. Y Satanás está muy pendiente de construirte trampas. Pero la Biblia dice que Dios nos libra del día malo. Finalmente el profeta viejo va por su remordimiento de conciencia, saca el cadáver y lo entierra en otro lugar donde no estaban pues la tumba de sus padres, ¿no? Que el Señor te bendiga en esta mañana. No caigas en las trampas de Satanás. Sé obediente a la palabra que Dios te dijo. Todo aquel que te diga Dios me habló, dile Señor, háblame tú también a mí. Quiero estar seguro de eso. Quiero estar convencido de eso. ¿Ok? Que tengas un día maravilloso. Bendiciones.